El epicureísmo es una escuela fascinante porque implica uno de los elementos menos considerados en las creencias, en las religiones predominantes en nuestras tierras, que es el placer. El placer para Epicuro va a ser central en su visión del mundo, de la vida humana, y va a ser uno de los objetivos principales. El placer, la paz, el gozo. No obstante, el epicureísmo siempre fue etiquetado de maneras bastante malintencionadas, ¿no? Atribuyéndoles costumbres, conductas poco decorosas, incluso bastante escandalosas. No obstante, el epicureísmo, en su simplicidad, es bastante profundo y tiene implicaciones muy importantes que hasta la fecha podríamos discutir en el mejor de los sentidos. En el mejor de los sentidos y con la mejor de las intenciones para aprender y para profundizar en estas escuelas que no son tan conocidas, quizá populares, quizá mencionadas, pero que lo son de manera superficial. Y aquí les quiero ofrecer una síntesis, ¿no? No síntesis como un resumen, sino los puntos que a mí me parecen relevantes para compartirles y a partir de los cuales ustedes pueden navegar en estos territorios del epicureísmo. Epicuro, quien le da nombre a esta escuela y quien es la cabeza, resulta como un filósofo que vive en una época muy complicada para Grecia, porque en ese momento Grecia pierde la dinámica donde las ciudades tienen una importancia capital, porque Alejandro el Magno, dadas las conquistas que tiene y la concentración de poder que él encarna, llevan a las ciudades a una pérdida de iniciativa, de capacidades, y pues el centralismo que representa el imperio, pues impide y también como que no mima esta actividad política que era tan habitual, por ejemplo, en Atenas. Por lo cual la filosofía, esta situación la refleja en escuelas como el epicureísmo, como el estoicismo y el cinismo, que rechazan la política, ¿no? La desprecian incluso en ocasiones algunos autores y se van hacia el interior, hacia la construcción de uno mismo y hacia el mejoramiento interno y la aplicación de la virtud. Sin embargo, van a tener diferentes enfoques al respecto. En ese sentido, este individualismo, por ejemplo, en los cínicos se va a reflejar en un desprecio, en un alejamiento de las normas sociales, de la búsqueda de estatus, de riqueza, y lo que van a hacer es una aplicación a rajatabla de los postulados del cinismo, que es la vuelta a la naturaleza, el rechazo a las normas sociales, la búsqueda del conocimiento, pero desde, reitero, el seguimiento de la naturaleza sin tener de más, ¿no? Ser autónomo en las necesidades, es decir, si es posible andar sin ropa, hay que andar sin ropa, si es posible, como fue en esta anécdota de Diógenes el Cínico, que ve a un niño beber agua con la mano, bueno, él tira su cuenco porque dice, este niño me ha demostrado que no necesita un cuenco para beber, ¿no? Y después se va a un barril como el Chavo del Ocho a vivir y a mantener su autonomía. Es decir, es una postura muy estricta, la del cinismo, que incluso yo pienso por estas situaciones que podrían parecer inverosímiles de repente o muy difíciles. ¿Quién sabe si estos autores o este conjunto de autores que fueron representados en algunos personajes como Diógenes el Cínico, quizá algunos de ellos pudieron ser míticos, ¿no? Y reflejan esta postura estricta ante la vida y ante la sociedad. Bueno, digamos, los cínicos en ese sentido son los más individualistas y los más centrones, ¿no? Los más convencidos y mucho más estrictos. De hecho, se considera que, o podría ser posible, que el cinismo pudiera venir de Oriente, de esa palabreja, ¿no? Que va a englobar cosas de la India, de China, Japón, lo que sea,
pero aquí podemos hablar que quizá vienen de la influencia de las incursiones militares de Alejandro Magno. Él llevaba por ahí algún filósofo y este filósofo vio a los gimnosofistas, a los filósofos encuerados ahí de la India, y a lo mejor de ahí también viene el cinismo, ¿no? Aunque pues, quizá no fue la única influencia, pero podría ser posible. Por otra parte, los estoicos también van a retirarse hacia el interior, pero no van a negar la política, o simplemente van a entrar en ella cuando sea necesario, sea indispensable, cuando ellos tengan algo que aportar y se va a ver como un sacrificio, ¿no? Recordemos a Marco Aurelio, a Séneca, que no van a rechazar la política, pero sí va a ser un elemento que no es algo que se busca por el poder o por la comodidad o por la riqueza, sino porque la política es un medio para beneficiar al cuerpo social, porque el estoicismo, a diferencia del cinismo, que se encierra en uno mismo para la búsqueda y la mejora personal, el estoicismo, además de esa mejora personal, busca extender el beneficio de la virtud que tenemos hacia los demás por medio de la política o el cultivo de la economía, ¿no? Como lo va a hacer, por ejemplo, Séneca con todas las riquezas que tiene, ¿no? O bien, por ejemplo, Genofonte considera que el que reparte, ¿no? También fomenta la amistad. Aquí no estamos hablando de maicear o de sobornar para ganar favores, ¿no? Como hacer clientelismo, sino cultivar amistades honestas, amistades leales, ¿no? O bien, en el caso del gobernante, como él lo va a hacer en la Ciropedia, de sí dinámicas que podrían confundirse con el clientelismo, pero uno lee el texto, puede notar que esa no es la intención, aunque podría parecerlo. Hay gente que ve este tipo de perversiones en todos lados, pero bueno, hay cada quien. Entonces, el epicureísmo va a ir en esta tónica de ir hacia el interior, hacia el individuo, hacia uno mismo, y esta renuncia a la política que va a estar en el caso de los cínicos, y por otra parte, la obligación quizá o la responsabilidad política de los estoicos, en los epicúreos se va a reflejar en un cultivo de la amistad, ¿sí? Esa ausencia de política, ese rechazo a la política va a canalizarse o va a, vamos a decir, se va a reponer o se va a compensar con el cultivo de la amistad, porque se va a considerar que la amistad es una forma de socializar, ¿sí? Y también de hacer colectivos los beneficios de la filosofía, pero también porque la amistad es un reflejo de cómo nos llevamos con nosotros mismos y con los demás. Es un reflejo también de nuestra virtud, cómo mantener estas amistades. Se sabe o se considera que Epicuro era muy sociable y que se ganaba amigos en todos lados donde iba y se ganaba muchos afectos, ¿no? Por lo que parece era un tipo con habilidades sociales muy desarrolladas, y además era un tipo brillante, era un tipo inteligente, y además en esta tónica le va a dar no solo a esta postura filosófica y ética una dimensión social, sino también va a haber una dimensión de conocimiento. Él va a tener una postura de cómo vamos a conocer el mundo, cómo vamos a razonar, ¿sí? Y aquí hay algo interesante en la edición que yo tengo de las obras completas de Epicuro, de la editorial de Gredos, ¿no? Ya saben ustedes, es una gran editorial, muy buena, muy útil. Esta edición, aquí en su introducción, tiene algunas cosas que a mí me parecen relevantes y que les quiero citar, porque hay cosas naturalmente con las que uno concuerda, con otras que no, pero a mí me parecería relevante hacer esta cita, leérselas, para ver ustedes qué opinan al respecto, ¿no? Dice, cito a la introducción: en la misma dirección se movía la doctrina que prescribía la vuelta a la vida primitiva, para adaptarse a la naturaleza y seguir sus simples dictados, despojándonos de todo atavío atávico, aquí es un poco redundante, que con sus convenciones
encadenaba la libertad del hombre. Tal fue el sentir y el proceder del simpático Diógenes de Sinope y del cinismo. Similar en esencia fue el punto de vista del estoicismo. También este propugnaba la rendición del hombre para echarse en brazos del príncipe helenístico y de la omnipotente ordenación cósmica en el concierto de la cual el hombre era un juguete que quedaba a su arbitrio. Aquí no estoy tan de acuerdo porque el estoicismo pues, no implica una dependencia del gobernante y un dejarse echar en los brazos de alguien, sino simplemente pues si uno no puede con las circunstancias, pues go with the flow, ¿no? En la medida de lo posible incide, pero pues si no hay otra más que dejarte llevar en el mejor de los sentidos por la corriente, pues apichugar y hacer las cosas de la mejor manera que uno pueda o considere, ¿no? Yo no lo vería de la manera como lo hace el autor, pero bueno. Dice, tanto el cinismo como el estoicismo renunciaban a la lucha. Yo diría más bien que renunciaban al conflicto. Sí, renunciaban al enfrentamiento que fuera inútil. ¿Me explico? O sea, esta renuncia a la lucha se da cuando, si se sabe que no se puede ganar o que es una lucha cuyos saldos van a ser negativos, se evita la lucha y se apechuga, ¿no? Uno aguanta, se disciplina ante las circunstancias y espera mejores condiciones, lo cual aplica en cualquier conflicto, ¿no? Incluso en las leyes de la guerra. Bueno, ahora, la siguiente cita aquí, vamos a ver ustedes qué opinan y luego doy mi opinión. Comienzo la cita. Se ve, pues, que tanto el estoicismo como el cinismo revelan en el fondo de su esencia una actitud derrotista, de esclavitud, al someter al hombre a la rueda impulsada por una u otra fuerza, por la naturaleza o por el principio cósmico ordenador del todo. El hombre pierde con estas concepciones su individualidad, más con el estoicismo, el cual, incluso en el orden humano, renuncia a la independencia del individuo al defender la sumisión de todos al príncipe, en su calidad de exponente y realizador del principio de sumisión a los dictados absolutos del universo. Termino cita. Aquí deja a la escuela estoica en una situación bastante incómoda, ¿no? Absolutamente de dependencia o de clientelismo, como yo lo mencionaba hace un momento. No me parece que sea el caso. Creo que aquí el autor a lo mejor tiene algunas inclinaciones bastante marcadas que se reflejan en el texto, pero yo lo quería mencionar aquí para que ustedes lo consideraran y también vieran posturas que no son totalmente acordes al estoicismo, sino que también hay críticas válidas. O sea, esta crítica a lo mejor puede aplicarse a algunos autores, en algunos casos concretos. Por ejemplo, Cicerón, que a lo mejor es más ecléctico, o se le considera quizá no totalmente estoico, pero en su texto sobre la divinidad, donde pone a debatir a un escéptico, a un estoico y a un epicúreo, ¿no? Los desnuda porque ahí pone, digamos, los defectos más graves de sus respectivas posturas y los exhibe. No, de hecho, por momentos parece que es un texto proclive al ateísmo y de hecho estoy preparando un material al respecto porque es un textazo, ¿no? Por ejemplo, todos estos temas del ateísmo que estuvieron tan en boga en los 2000, ¿no? En la década pasada, Cicerón los expone de una manera lúdica, que les decía yo incluso parece como que fue en tono de sorna, de burla, porque en medio de una discusión, ¿no? Que aparentemente es muy seria, avienta argumentos en contra y también exhibe, ¿no? Los efectos de las respectivas escuelas de una manera muy interesante que no sé por qué no es un texto más popular. Además, Cicerón tenía un estilazo, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo después. Ahorita lo que toca es esto, y aquí viene la otra cita, justo inmediatamente después, que me parece más acertada, ¿no? Comienzo la cita. Al menos el cinismo debió de encontrar un resquicio de libertad individual al no aceptar su sumisión a ningún principio ni príncipe humano, porque el cinismo es una autonomía radical, ¿no? El fundador de la escuela Antístenes, que seguramente era un tipazo, tiene unas frases de esas pegadoras, matadoras, pero se decía que Antístenes era un Sócrates vuelto loco, porque era un Sócrates radicalizado, materialista,
en el sentido de ir hasta las últimas consecuencias, y de ahí vienen sus alumnos Diógenes el Cínico, ¿no? Y otros que van totalmente a, no a romper, pero sí van a cuestionar la vida pública ateniense. O sea, si a Sócrates le tocó lo que le tocó y recibió una condena, ¿no? Como la que tuvo o la que recibió por las cosas que hacía, que eran por momentos moderadas, que por momentos como que las ocultaba, con los cínicos es totalmente abierto. Por eso yo creo que se me hace difícil, no difícil, pero se me hace posible que todas esas figuras cínicas hayan sido míticas, porque es muy difícil mantener una postura así, ¿no? En un lugar que pues era poco amigable con la disidencia. Pero quién sabe, ¿no? No soy especialista, la mía es una simple sospecha, tampoco es una afirmación tajante, rotunda, sino es una mera sospecha. Entonces, esta desconfianza en Epicuro se va a reflejar más que nada en la ausencia de experiencia, porque si bien él va a ser un racionalista, para él va a ser indispensable la experiencia, ¿no? La evidencia empírica para aceptar razonamientos, ¿sí? De manera que el epicureísmo es una escuela, no totalmente, pero donde el materialismo juega un papel importante. ¿Sí? La experiencia va a ser el sostén de la teoría. Si no se refleja la teoría en la realidad, entonces esa teoría pues, no sería válida. ¿Sí? Y esto va a combatir o va a enfrentar a este hiperracionalismo que solamente se basa en elucubraciones, quizá en fantasías idealistas como las de Platón y su mundo de las ideas, y este que luego al cristianismo le va a encantar tanto, ¿no? Y luego va a adoptar. Entonces, decíamos que sustituye la política por la amistad, ¿sí? Y esto también es el punto central del epicureísmo, y algo que me parece de lo más atractivo es que el conocimiento opaca al miedo, ¿sí? Y a través de opacar al miedo por medio del conocimiento brilla la felicidad, brilla el gozo. El centro de la filosofía epicúrea, el centro de la experiencia para conocer más, el centro de irse hacia uno mismo y cultivar las amistades, es la búsqueda de la felicidad, ¿sí? Pero de la felicidad entendida como el equilibrio y la ausencia de sobresaltos y el cultivo de los placeres sencillos, y que van encaminados hacia el conocimiento. Porque, a diferencia de lo que otras escuelas filosóficas van a considerar de que nosotros vivimos para conocer, sí, a mí me parece, tanto el epicureísmo como el estoicismo son vías de conocer para vivir, ¿sí? Conocer más el mundo, conocernos más a nosotros mismos para vivir mejor, ¿sí? En armonía tanto con los demás, con nosotros mismos y también con el mundo. Entonces, para este cultivo, para propiciar este trabajo, es indispensable la frugalidad y la vida sencilla. Pues se sabe que el buen Epicuro, ¿no? Se hizo de una propiedad donde tenía un jardín y convivía ahí con sus amigos. Ahí era la sede de su escuela, ¿sí? Y en esa convivencia, en esa sencillez, en esa simplicidad, con lo indispensable, cultivaba estas relaciones y esta escuela de sabiduría. Entonces, el epicureísmo, aquí tenemos una de las principales escuelas donde el placer, les decía yo, pero no el placer solamente de apareamiento, solamente el placer a través de las posesiones materiales, solamente el placer del conocimiento o por el conocimiento mismo, ¿no? De convertirse en una enciclopedia andante que sabe fechas y datos simplemente para lucirse, ¿no? Ante los demás, ante el mundo, sino que el conocimiento es una forma de llegar a la felicidad. Es una forma, les decía yo, de conocerse uno mismo, pero no de vivir para estudiar, sino de estudiar para vivir mejor. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una escuela indispensable que hay que conocer. Esta edición de Gredos que yo aquí he citado es muy útil, ¿sí? Nos va a funcionar porque son las obras completas, son las cartas, tienen las sentencias,
varias frases importantes de Epicuro, pero que también forman parte de una galaxia de pensadores que están opuestos al idealismo que yo mencionaba de Platón. Recuerden ustedes que Platón domina la academia hasta la fecha. Si ustedes ven algunos programas de estudio, ¿no? Parece que nuestras universidades no salen de Platón, Kant, Hegel y de los idealismos que están más cerca de la poesía que de la especulación científica, que es la filosofía. ¿Sí? Que debería de ser la filosofía y no estas escuelas o estas facultades que son simplemente arqueología de textos viejos, ¿no? Y que exploran en materiales editoriales, en mercancías editoriales que se venden muy bien. La única razón por la que se sigue leyendo a Kant en las universidades, a Hegel, ¿sí? A Platón, es porque se siguen vendiendo, ¿no? También aquí hay un círculo vicioso, ¿no? De que las universidades lo obligan a los alumnos a leerlo, los alumnos compran los libros y hay un círculo vicioso donde autores como Epicuro, como los estoicos, ¿no? Como otros filósofos materialistas que pues yo ya he mencionado por aquí, ustedes no los encuentran en las currículas. Filósofos como Motzi, Confucio, pese a la importancia que tienen, no para China, no para Oriente, no por sus siglos, sino para la especie humana, ¿sí? Porque son conocimientos eternos, no son conocidos, no son leídos, porque simplemente hay una repetición incesante que, bueno, este canal intenta enfrentar, ¿no? Frontalmente, intenta también, en la medida de lo posible, con quienes me escuchan, eh, no resolverla, pero por lo menos mitigarla. Entonces, si ustedes le dan clic, si comparten, ¿no? Si le dan like, si comentan, especialmente los comentarios serán muy importantes, ayuda mucho a la difusión de estos contenidos que pues saben ustedes no son comunes. Les agradezco mucho. Mi garganta ya se está secando un poco. Entonces, leamos a Epicuro y si quieren alguna revisión de algún autor en particular, alguna escuela, déjenlo en los comentarios porque si coincide con algo que ya esté trabajando, bueno, eso ayuda y estimula a que se le dé atención. Cuídense mucho, bonita semana.